Os invito a que abráis vuestras Biblias en este texto de Efesios y que sigáis conmigo con atención, especialmente los versículos 4 a 6 de esta epístola. Recordaréis que Pablo ha empezado a irrumpir en alabanza y gratitud al Señor por toda una serie de bendiciones que hemos recibido los creyentes en el Señor Jesucristo. La semana pasada veíamos estas bendiciones en términos muy generales. Hoy empezamos con la primera de estas bendiciones en términos explícitos, detallados. Y es una bendición que me pregunto si nosotros la consideramos una bendición. La bendición de nuestra elección y predestinación. Calvino, que tenía mucho que decir sobre el tema, como bien sabéis, dijo que nuestra elección es el fundamento y la primera causa de todas las bendiciones espirituales. Y creo que aquí al menos tenemos que estar de acuerdo con él, porque es lo que dice el apóstol también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cuál de ellas es la primera? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Hermanos, esta mañana no vamos a entrar en temas polémicos, que proceden más bien de las derivaciones humanas de este tema, que no de lo que dice explícitamente la palabra de Dios acerca del tema. Más bien quiero que dejemos de lado nuestras dudas y nuestras preguntas sobre el tema de la elección y de la predestinación, y que encontremos en estos dos temas, como el apóstol, motivo de alabanza, gratitud y adoración al Señor. Es motivo de bendición. Esta es la primera afirmación que quiero hacer en esta mañana. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es motivo de bendición? Pues muy sencillamente, que si es que tú libremente, en esta experiencia de la vida, de tiempo y espacio, has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, entonces debes saber que esta acción libre tuya corresponde a una acción soberana de Dios, hecha antes de la fundación del mundo, ni mucho menos antes de tu nacimiento. Antes de la fundación del mundo, Dios ya pensaba en ti, Dios te eligió a ti. Por lo tanto, tu salvación, aunque depende de la fe que tú has depositado en el Señor Jesucristo, finalmente no descansa sobre esta fe como si fuese un mérito tuyo, sino más bien es al revés. Tu fe se explica en términos de una iniciativa soberana de Dios antes de la creación del mundo. Pablo en el capítulo 2 de Efesios nos dirá lo siguiente: por gracia habéis sido salvados, por la gracia de Dios, por medio de la fe, vuestra fe.
Pero y aun esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras para que nadie se gloríe. Este es el hecho. Y como dije, seguramente tenemos mucha perplejidad y muchas dudas y muchas preguntas en torno a este hecho. Pero mayormente quiero que consideremos este hecho como motivo de bendición y de alabanza. Notemos que Pablo nos dice que Dios nos escogió en Cristo. La semana pasada veíamos que todas estas bendiciones espirituales nos vienen en Cristo, nos vienen a través de Cristo y más aún nos vienen debido a que Dios nos ha incorporado en Cristo y es en esta posición de seguridad, colocados en Cristo, que recibimos todas las demás bendiciones. Nos bendijo en Cristo, nos eligió en Cristo. En el versículo 11 Pablo comenta esto más aún. En unión con Cristo, nos dice, en quien también hemos tenido suerte, tenemos nuestra porción como creyentes en unión con Él, debido a que hemos sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestra incorporación en Cristo, nuestra unión con Cristo y toda la bendición que procede de esta unión tiene que ver, por lo tanto, con esta elección soberana de Dios. Para entender esto, supongo que tenemos que recordar lo que nosotros somos. En un momento veremos la finalidad de nuestra elección y veremos que es para que seamos santos y sin mancha. ¿Y nosotros qué es lo que somos? Pues no precisamente santos y sin mancha. Somos personas inmundas que vivimos en medio de una sociedad inmunda, en rebelión contra Dios. ¿Cómo es que unos seres rebeldes, moralmente sucios, podemos llegar a ser santos y sin mancha? Pues por la muerte de Jesús por nuestros pecados, y por la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas, produciendo fruto de justicia en nosotros. Este será nuestro tema en los versículos 7 a 14. Pero por lo tanto, si es que Dios nos elige para que seamos santos, sigue lógicamente que Dios tiene que elegirnos para que seamos incorporados, unidos con el Señor Jesucristo, porque fuera de esta unión no hay santidad. Y dice Pablo, fuimos elegidos en Él, en unión con Él, antes de la fundación del mundo. En cierto sentido, como ocurre con casi todas estas afirmaciones acerca de la soberanía de Dios, tenemos que ver aquí con una frase antropomórfica
Con esto que queremos decir que todo lo que nosotros sabemos y entendemos acerca de Dios, tenemos que saberlo y entenderlo en términos humanos. Porque nosotros no tenemos la mente de Dios para poder entender a Dios en términos de la realidad de lo que Dios es. Y la Biblia nos habla de esta elección de Dios antes de la fundación del mundo, como si Dios mismo fuese limitado por un sistema, una esfera temporal. Cuando sobreentendemos que Dios es eterno, Él es el presente de siempre, el yo soy. Y sobreentendemos que esta frase, antes de la fundación del mundo, es una frase hecha a nuestra medida para enseñarnos algo de importancia. Y este algo de importancia os propongo que es que en cuanto a orden cronológico, desde nuestro punto de vista, o en cuanto a orden teológico, la elección de Dios antecede a cualquier iniciativa nuestra, que hablemos de fe, de conversión, de arrepentimiento, y que por lo tanto toda la gloria para nuestra salvación pertenece solo a Dios. ¿Y con qué finalidad nos ha elegido Dios? Ya lo hemos mencionado, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. La santidad es la finalidad de nuestra elección, es la meta final. Recordaréis lo que en esta misma epístola Pablo dice que es la finalidad de la obra de Cristo en la Iglesia. Cristo amó a la Iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a Él a sí mismo como una Iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esta es la finalidad de la Iglesia, y nosotros como miembros de la Iglesia tenemos individualmente, particularmente, la misma finalidad en nuestra elección. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros, vuestra santificación, dice Pablo en Tesalonicenses. Y es interesante que normalmente en las Escrituras el tema de la elección soberana de Dios antes de la fundación del mundo, va vinculado con el tema de nuestra santidad y nuestra santificación. Es curioso que las Escrituras normalmente no nos hablan, me parece que nunca nos hablan, de que fuimos elegidos para la conversión. Esto sería una deducción más bien nuestra. El énfasis bíblico es que fuimos elegidos para la perfección, para la santidad final. Esto lo vemos en casi todos los textos que hablan al respecto. Incluso en un caso que podría parecer una excepción, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Aunque Pablo dice que fuimos elegidos para salvación, luego matiza esta afirmación. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Así que aún en este versículo, que es el único que yo he encontrado, que daría esta nota de elegidos para la salvación, incluso aquí enseguida brota el tema de la santificación. Veremos el porqué en un momento.
Mayormente, la Biblia siempre enfatiza esto. Fuimos elegidos con el fin de ser un pueblo santo, puro, separado para Dios, que glorifique a Dios en nuestra vivencia. Y Pablo utiliza aquí algunas frases para describir lo que quiere decir. Para que fuésemos santos, la nota positiva, un pueblo separado para el servicio de Dios, con una vida enfocada hacia el Señor, sin mancha. El aspecto que podríamos decir negativo. Un alejamiento para Dios, sí, pero también un alejamiento del mundo, del pecado, de la suciedad, alejados de toda impureza, sin mancha. Y esta frase, por supuesto, nos recuerda los sacrificios sin mancha y sobre todo el Cordero de Dios ofrecido sin mancha. Llamados pues a ser como Cristo. Y no solamente sin mancha según un criterio humano, convencional. ¿Recordáis lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3? Que él, según un criterio del mundo, era irreprensible. Y hay muchas personas, muchos compañeros nuestros, que se consideran sin mancha. Nadie me puede acusar de nada, dirían ellos. Pero esto es conforme a un criterio humano. No, esto es sin mancha delante de Dios. Hermanos, yo no sé si estas afirmaciones os aburren o os maravillan. La razón por la que Dios nos ha elegido es para una salvación tan total que su intención para nosotros es que un día podamos estar delante de Él, Él que todo lo ve, todo lo conoce, sin mancha, sin arruga de ningún tipo. Un pueblo hermoso, glorioso. Esta es su intención. Y por así decirlo, Pablo nos está diciendo, si tú piensas que esta gran finalidad depende de tu fe, pues pobres de nosotros. Depende más bien de los propósitos eternos del Dios soberano, que esto lo ha tenido en mente desde antes de crear este mundo siquiera. ¿Por qué, pues, es la elección un tema de bendición para nosotros? Yo creo que aquí enseguida se destacan dos ideas. En primer lugar, es una bendición para nosotros porque nos da seguridad. Siempre que yo pienso que mi salvación eterna depende de mis esfuerzos, que sean obras, y creo que este no es nuestro problema, o que sea el esfuerzo de mi fe, que esto sí que podría ser nuestro problema. Entonces, fundamento mi fe sobre una base humana y hago bien en pensar, bueno, no es una fe, no es un camino muy firme. La razón por la que tenemos seguridad es porque desde el principio hasta el fin, Dios es el autor de nuestra salvación.
el alfa y la omega. ¿Cómo explicar que nosotros nos encontramos aquí en esta mañana? Pues supongo que podríamos explicar nuestra presencia en términos de circunstancias. Yo no sé si alguna vez has planteado tu situación en términos parecidos a los siguientes, que en este mundo hay 1000 religiones, bueno, más de 1000. Hay un sinfín de religiones. Y resulta que por mi educación, yo caí dentro de una familia evangélica, o caí dentro de un contexto social en el que llegué a conocer a unos evangélicos, y resulta que por esto me encuentro aquí. Me tocó la lotería, por así decirlo, de caer en medio de evangélicos en vez de budistas. Pero claro, si hubiese nacido en otro sitio sería otra cosa, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Pablo nos está proponiendo otra visión muy diferente. Está diciendo que no solamente un par de años antes de nuestro nacimiento, antes de la fundación del mundo, Dios en sus propósitos eternos tenía en mente el que tú estuvieses aquí. Y no me refiero tanto al local como a nuestra posición en Cristo. O bien este mundo es una lotería y vamos cayendo en ciertas circunstancias y ciertas situaciones casi por capricho, porque nos ha tocado, por el azar, por las circunstancias incontroladas. O bien tenemos esta visión que nos da Pablo, una visión segura de que hay un Dios en el cielo que todo lo rige en un nivel que nosotros no llegamos a entender, en un nivel que ciertamente respeta lo que nosotros somos como seres humanos, pero que finalmente es autor y consumidor de nuestra fe. La segunda razón por la que el tema de la elección es motivo de bendición es por la esperanza que nos trae. Aun como creyente, mirándome a mí mismo, a veces pienso, ¿cómo? ¿Cómo se podrá decir de mí en algún día que soy santo y sin mancha delante de Dios? O para cambiar los términos y expresarlos en términos de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Cómo se va a decir de mí que soy modelado conforme a la imagen de su Hijo amado? Cuando yo me conozco, no perfectamente, pero parcialmente a mí mismo, y yo sé lo que hay en mí. La elección de Dios nos habla también de esta perfección final. Es cierto que cuando consideramos el tema de la elección, miramos hacia atrás, al comienzo de todo, antes de la fundación del mundo. Pero el significado de la elección tiene una dimensión futura. Para entender la elección en un sentido tenemos que mirar hacia adelante y ver lo que nosotros seremos debido a que Dios nos ha elegido. Dios, aun sabiendo de antemano lo que nosotros íbamos a ser, porque, hermanos, la caída
en el pecado del hombre, no le tomó a Dios por sorpresa. El remedio fue dado antes de la creación. Cristo fue crucificado en los propósitos de Dios antes de la creación. Dios, aun sabiendo en qué bajeza yo iba a caer, tenía como su propósito para mí, desde antes de la fundación del mundo, el que un día yo estuviese delante de Él como Jesucristo, santo y sin mancha. Y hermanos míos, si esto no es motivo de bendición, me diréis lo que es motivo de bendición. Me engaña el reloj de atrás, que va un poco atrasado. Pablo sigue en el versículo 2, hablando en términos muy parecidos, pero no exactamente iguales. En el versículo 4 nos está hablando en términos, y vais a perdonar la abstracción de estas palabras un momento, pero nos está hablando en términos de elección y santificación. Dios me ha elegido para que yo sea santo. Y por así decirlo, aquí nos está enseñando o señalando el comienzo de todo y el fin de todo. La elección mía es la raíz de toda mi salvación. Es el comienzo del proceso según la revelación bíblica. La glorificación final, cuando yo esté delante de Dios, santo y sin mancha, es la culminación de todo. Aquí Pablo está hablándonos del comienzo y del fin. En el versículo 5 nos va a hablar en términos de predestinación y adopción. Y aunque en un sentido son palabras parecidas, sin embargo, caen, me parece a mí, en medio de este proceso. La elección y la glorificación son el principio y el final. Pero a los que Dios antes conoció, eligió, a estos les predestina. Segundo paso. Elección y santificación. La elección nos habla de una discriminación, de una selección, de ser elegidos de en medio, con el fin de tener cierta naturaleza, cierta diferencia de carácter. La predestinación, en cambio, nos habla de ser elegidos hacia algo. No solamente separados de, sino separados para una finalidad. Esta finalidad final es la santificación, según el versículo 4. Pero antes de llegar a la santificación final, para que podamos llegar a ser santos finalmente, Dios nos hace sus hijos. Notemos el verbo en el versículo 5. Habiéndonos predestinado. ¿De qué depende esta frase? Si dependiera del verbo del versículo 4, tendríamos un lío teológico. Nos escogió en Él, habiéndonos predestinado, porque esto haría que la predestinación viniese antes de la elección. Y es un poco difícil pensar cómo Dios podría destinar a unas personas que todavía no han quedado elegidas.
En el orden bíblico, según Romanos, es al revés. Primero viene la elección. Así que esta frase no depende, por lo tanto, del verbo en sí, sino del concepto anterior. Nos escogió para que fuésemos santos. Es como si dijese, nos escogió al principio de todo para que fuésemos santos al final de todo, pero antes de llegar a este final, habiéndonos, y vuelve atrás, predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Y allí viene esta idea de predestinación y adopción. Pasos intermedios. No es, hermanos, que por ser santos Dios nos hace sus hijos, sino que por habernos hecho sus hijos, Dios nos hace santos. Juan, en su primera epístola, nos lo expresa de esta manera. Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya. Hijos de Dios ya. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ya somos adoptados en Cristo como hijos de Dios. Un día no sabemos exactamente lo que seremos, no lo podemos imaginar siquiera, excepto en estos términos muy generales de que seremos semejantes a Él, transformados a la imagen de su Hijo. Glorificación final. Y en medio, como un paso fundamental del proceso, Dios nos hace sus hijos. De hecho, Dios nos hace doblemente sus hijos. Somos sus hijos por naturaleza, por nacimiento. Me refiero al segundo nacimiento. Nos hace renacer. Nos regenera. Somos sus hijos por nacimiento. Pero aquí Pablo dice, somos sus hijos por adopción. Por supuesto, las dos palabras son pobres para describir la grandeza de la salvación que hay detrás de estas dos palabras. Las dos palabras arrojan luz, pero son imperfectas. Pero cuando estamos hablando de nacimiento, de regeneración, de ser hijos de Dios porque hemos nacido por el Espíritu Santo, estamos pensando en una operación real del Espíritu Santo en nosotros, por cuyo poder venimos a ser como nuestro Padre, de forma que Dios se pueda complacer de nosotros porque somos hijos de nuestro Padre. Participamos de la naturaleza divina y nos parecemos a Él. ¿Recordáis lo que dijo el Señor Jesucristo de los fariseos? Vosotros, lejos de ser hijos de Dios, ni siquiera sois hijos de Abraham. Sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis.
Cuando pensamos en la regeneración, estamos pensando en una operación real de Dios en nuestra experiencia, por la cual somos transformados a la imagen del Hijo por el poder del Espíritu Santo, de forma que Dios pueda reconocer en nosotros a sus hijos, porque participamos de la santidad real de Dios. Es esto lo que tiene Pablo en mente en nuestro versículo 4. Santos y sin mancha. Pero cuando Pablo emplea la idea de adopción, es porque quiere dar otro matiz y otro énfasis a lo que está diciendo. La adopción nos habla de un estatus, de una posición legal, firme, igualmente real, pero real en un sentido de posición, de estatus delante de Dios. Un hijo adoptivo no necesariamente se parece a su padre. Yo podría tener un hijo adoptivo nigeriano. Y es, por la ley, mi hijo. Pero no se me parece. Sin embargo, la relación es firme. Y en Cristo, Dios nos ha adoptado. A los que parecíamos muy lejos de ser sus hijos, nos ha llamado sus hijos por una operación legal, por una transacción de base legal. Por medio de Jesucristo. Incorporándonos en Jesucristo. Porque Cristo murió por mis pecados. Porque la vida de Cristo se manifiesta en mí por el nuevo nacimiento. Dios me considera, me declara su hijo adoptado. Tenía muchas más cosas que decir sobre este punto, pero vamos a pasar a una última consideración. La elección nos conduce, conforme al versículo 4, a la santificación final. Pero en medio tenemos dos pasos. La predestinación que conduce a la adopción. ¿Qué diremos de todo esto? ¿Esto es una demostración de la injusticia de Dios? Por supuesto que no. La razón por la que no podemos alabar al Señor por estos temas es porque sospechamos. Algunas personas insinúan, o el diablo insinúa, que todo esto hace de Dios un Dios arbitrario e injusto. Hermanos, hay muchas dimensiones de estas cuestiones que creo que en este lado de la eternidad no las vamos a entender. Pero lo que la Biblia claramente nos enseña es que no debemos permitir que nuestras deducciones pongan en tela de juicio las cosas que Dios con toda claridad nos ha revelado. Los que estabais en un estudio conmigo el otro día, el viernes por la noche, mirando el capítulo 3 de Romanos, recordaréis
que Pablo, tratando algunas objeciones de personas que iban sacando deducciones de su enseñanza, decía: ¿será pues Dios injusto? Por supuesto que no. ¿Cómo puede ser injusto el juez de todo el mundo? Cae por su propio peso. Hay ciertas cosas que Dios claramente nos ha revelado. Nos ha revelado que Él es amor, nos ha revelado que Él es justo y nos ha revelado que Él es soberano. Y no nos ha revelado cómo combinar y compaginar estas tres características suyas en todos los detalles de nuestra vida y en todos los detalles de su operación en el mundo. Pero no debemos permitir que, siguiendo deducciones humanas sobre la base de una parte de esta revelación suya, terminamos negando otra parte de esta revelación clara. ¿Cómo reconciliar estas ideas? Pues me parece que empezando reconociendo que finalmente no podemos hacerlo. Si los apóstoles, después de 3 años de convivencia con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pudiendo conversar con Él sobre todas estas cuestiones, luego no nos dan un esquema claro para determinar todos los detalles de estas enseñanzas, yo creo que nosotros somos sabios si no nos apresuramos a rellenar las lagunas dejadas por los apóstoles. Pablo, al llegar a este punto, nos corre un velo. Dice: ¿queréis saber por qué Dios actúa de esta manera? ¿Queréis saber qué motivos hay detrás de Dios? ¿Qué motivos hay para determinar su principio de elección? Pues la única respuesta es: conforme al beneplácito de su voluntad. O como dice en el versículo 11, conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué es lo que determina este principio de elección? Pues la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que mueve la voluntad de Dios? Pues el designio de su voluntad. ¿Y qué es lo que hay detrás del designio de su voluntad? Pues el propósito del designio de su voluntad. Y me parece que Pablo está diciéndonos sencillamente: más allá no vamos. Pero observemos una cosa. Hay 2 cosas que aquí claramente sabemos. Una es que la voluntad de Dios está más allá de esto. Y en muchos casos Dios nos ha revelado explícitamente su voluntad, pero no en todos los casos. Y la segunda cosa es que esta voluntad de Dios tiene que ver con el beneplácito de Dios, con el buen placer de Dios, con el hecho de que lo que le place a Dios es lo que es para nuestro bien. Luego, dice Pablo, detrás de todo esto, por favor, la fe, no una fe ciega, no una fe que solamente rellena las lagunas de nuestro conocimiento, una fe depositada en una persona cuyo carácter conocemos. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es sabio, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es soberano. Esta es la garantía, este es nuestro descanso en medio de todas las preguntas que podrían surgir a raíz de esta enseñanza. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Esto sabemos.
que Dios es amor, que Dios es justo y que Dios es Dios. Y si queréis una ilustración de lo que quiero decir, os remito al capítulo 13 del Evangelio de San Juan, capítulo que estudiábamos hace 2 días en el retiro de Agua Viva. Me refiero a la cuestión de Judas. Judas fue elegido por Cristo en cumplimiento de una profecía en los Salmos. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Cristo dice a sus discípulos: si sabéis estas cosas, dichosos sois si las ponéis en práctica. No hablo de todos vosotros, porque yo sé a quienes yo he elegido. Es decir, sois todos llamados, pero no todos elegidos. Hay uno de vosotros que no es elegido. Y yo lo sé perfectamente. Versículos 10 y 11 del mismo capítulo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Por un lado, entonces, Juan nos hace ver que Jesús sabía perfectamente que Judas le iba a traicionar y que Cristo no consideraba a Judas como uno de los elegidos. Por lo tanto, nosotros, empleando nuestra lógica humana, diríamos, pues entonces, cuando Cristo le ofrece a Judas el pan unos momentos después, esto es una farsa. O si no es una farsa, y esta es la otra conclusión lógica de nuestras deducciones humanas, si no es una farsa, si es una cosa auténtica, entonces el que Cristo procure el arrepentimiento de Judas, pero sabiendo de antemano que Judas no se va a arrepentir, pues entonces es una demostración de la impotencia de Jesús, que aun deseando la conversión de Judas, él es impotente para efectuarla. ¿No sería así nuestra deducción lógica? Pero ¿qué dicen las Escrituras? No sacan estas conclusiones precisamente. Pero sí parten de esta base. No hablo de todos vosotros, dice Jesús, porque yo sé a quienes he elegido. Y Dios en su sabiduría reveló estas cosas a Juan, porque Juan era el apóstol que tenía esta sensibilidad para percibir lo que pasaba en la mente de Jesús y en el corazón de Jesús en estos momentos. Y Juan nos dice, demostrando que lejos de ser una farsa, este es uno de los momentos más reales y auténticos de la historia de Jesús. Jesús se turbó en su corazón, en el espíritu, y dio testimonio diciendo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El corazón del Hijo de Dios se turba, se conmueve profundamente ante Judas. Y esto es real, no es ninguna farsa. Y Jesús hace con Judas lo que es mucho más que un gesto superficial. Moja el pan y entrega el pan mojado a Judas. Y esta era una costumbre de aquel entonces. Lo mismo que cuando vienen invitados a nuestras casas, bueno, varía la costumbre en cada casa supongo, pero al menos en muchas casas, primero servimos al invitado, como símbolo de cortesía.
Hay otras casas que dirían que primero se sirve al padre de la casa, por otros motivos. Pero al menos en ciertas casas tenemos esta costumbre, símbolo de cortesía. En Oriente, el que el anfitrión moje el pan y dé el pan mojado a una persona era símbolo de honor a esta persona. Cristo está haciendo lo que puede por conseguir la reconciliación y el arrepentimiento de Judas. Y Juan nos indica muy claramente que esto no es ninguna farsa, cuando nos hace ver de antemano que Cristo está profundamente conmovido en su corazón. Luego tenemos que deducir que Cristo era impotente. Pues esto no es tan fácil de demostrar, pero creo que si volvemos a leer estos capítulos de Juan, quizás la nota que más predomina es el control de Jesús sobre estas situaciones. Y yo os propongo, hermanos, que Juan nos deja con estas tres impresiones, estas tres ideas, y no pretende reconciliarnos estas tres ideas. En primer lugar, Cristo eligió a los suyos y sabía perfectamente que Judas no iba a arrepentirse. En segundo lugar, que Cristo sintió una angustia profunda ante esta situación de Judas y procuró por todos los medios su arrepentimiento. Y en tercer lugar, que Cristo estaba por encima de todas estas circunstancias. El Rey. Más allá se corre el telón. Hermanos, si el pan mojado nos puede servir de símbolo del amor de Dios hacia los perdidos, ¿cómo no tendríamos nosotros que sentir alabanza al Señor? ¿Cómo no tendríamos que bendecir al Señor con el apóstol Pablo por la gracia de Dios mostrada a los redimidos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Hay tres niveles de propósito o de finalidad aquí. ¿Para qué nos ha elegido Dios? Primer nivel, para que yo sea su hijo, aquí y ahora. Y por la gracia de Dios, muchos de nosotros podemos hacer nuestras las palabras de Juan. Ahora somos hijos de Dios. Pero hay un segundo nivel que no debemos olvidar. Nos ha elegido Dios para que seamos santos y perfectos. Es un nivel todavía más lejano. Pero un día, por la gracia de este Dios que todo lo ha controlado desde el principio, llegaremos. No por mérito nuestro, sino porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer.
Y hay un tercer nivel, que es lo que Pablo señala aquí en el versículo 6. Un tercer nivel de intencionalidad o de propósito detrás de todo esto. Primer nivel, el que yo sea un hijo de Dios. Segundo, para que yo sea como el Señor Jesucristo en mi vida. Tercer nivel, para que Dios reciba alabanza a través de mi vida. Para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a mirar esas palabras al revés. Gracia. Lo que Dios ha hecho en mí sin que yo lo merezca. Esto es todo nuestro tema. La gloria de su gracia. Porque es una gracia gloriosa. Una gracia que cuanto más lo examino, más brilla. Más espléndida se ve. Y espero que al menos algo de esto hemos podido sentir esta mañana. Qué grande es la gracia de Dios en mi vida. Y hermanos, si esto empezamos a palparlo, si empieza a brillar la gloria de la gracia de Dios, entonces la respuesta será en nosotros la alabanza. A Dios sea la gloria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En unión con Cristo, nos dice, en quien también hemos tenido suerte, tenemos nuestra porción como creyentes en unión con Él, debido a que hemos sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestra incorporación en Cristo, nuestra unión con Cristo y toda la bendición que procede de esta unión tiene que ver, por lo tanto, con esta elección soberana de Dios. Para entender esto, supongo que tenemos que recordar lo que nosotros somos. En un momento veremos la finalidad de nuestra elección y veremos que es para que seamos santos y sin mancha. ¿Y nosotros qué es lo que somos? Pues no precisamente santos y sin mancha. Somos personas inmundas que vivimos en medio de una sociedad inmunda, en rebelión contra Dios. ¿Cómo es que uno es el fundamento y la primera causa de todas las bendiciones espirituales? Y creo que aquí al menos tenemos que estar de acuerdo con él, porque es lo que dice el apóstol también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cuál de ellas es la primera? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hermanos, esta mañana no vamos a entrar en temas polémicos que proceden más bien de las derivaciones humanas de este tema que no de lo que dice explícitamente la palabra de Dios acerca del tema. Más bien quiero que dejemos de lado nuestras dudas y nuestras preguntas sobre el tema de la elección y de la predestinación y que encontremos en estos dos temas, como el apóstol, motivo de alabanza, gratitud y adoración al Señor. Es motivo de bendición. Esta es la primera
afirmación que quiero hacer en esta mañana. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es motivo de bendición? Pues muy sencillo. Os invito a que abráis vuestras Biblias en este texto de Efesios y que sigáis conmigo con atención, especialmente los versículos 4 a 6 de esta epístola. Recordaréis que Pablo ha empezado a irrumpir en alabanza y gratitud al Señor por toda una serie de bendiciones que hemos recibido los creyentes en el Señor Jesucristo. La semana pasada veíamos estas bendiciones en términos muy generales. Hoy empezamos con la primera de estas bendiciones en términos explícitos, detallados. Y es una bendición que me pregunto si nosotros la consideramos una bendición. La bendición de nuestra elección y predestinación. Calvino, que tenía mucho que decir sobre el tema, como bien sabéis, dijo que nuestra elección es por medio de la fe, vuestra fe. Pero y aún esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras para que nadie se gloríe. Este es el hecho. Y como dije, seguramente tenemos mucha perplejidad y muchas dudas y muchas preguntas en torno a este hecho. Pero mayormente quiero que consideremos este hecho como motivo de bendición y de alabanza. Notemos que Pablo nos dice que Dios nos escogió en Cristo. La semana pasada veíamos que todas estas bendiciones espirituales nos vienen en Cristo, nos vienen a través de Cristo y más aún nos vienen debido a que Dios nos ha incorporado en Cristo y es en esta posición de seguridad, colocados en Cristo, que recibimos todas las demás bendiciones. Nos bendijo en Cristo, nos eligió en Cristo. En el versículo 11, Pablo comenta esto más aún. Es sencillamente que si es que tú libremente, en esta experiencia de la vida, de tiempo y espacio, has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, entonces debes saber que esta acción libre tuya corresponde a una acción soberana de Dios, hecha antes de la fundación del mundo, ni mucho menos antes de tu nacimiento. Antes de la fundación del mundo, Dios ya pensaba en ti, Dios te eligió a ti. Por lo tanto, tu salvación, aunque depende de la fe que tú has depositado en el Señor Jesucristo, finalmente no descansa sobre esta fe como si fuese un mérito tuyo, sino más bien es al revés. Tu fe
se explica en términos de una iniciativa soberana de Dios antes de la creación del mundo. Pablo en el capítulo 2 de Efesios nos dirá lo siguiente: por gracia habéis sido salvados, por la gracia de Dios.